Hola, es un placer estar aquí de una vez con ustedes. Bienvenidos a nuestro podcast llamado Letras del Mundo Prehispánico. Hoy vamos a hablar sobre la literatura prehispánica, que es una de las primeras formas de expresión literaria en América antes de la gran llegada de los españoles. Sí, y aunque muchas personas creen que la literatura comenzó después de la conquista, en realidad las culturas prehispánicas ya transmiten historias, conocimientos y creencias desde muchísimo antes. Oye, sí es cierto. Y además, algo muy interesante es que gran parte de esta literatura pues era oral. O sea, las historias pues se estaban contando de generación en generación, pues porque muchas culturas todavía no tenían la escritura como la que conocemos ahorita nosotros hoy en día. Exacto, Denise. Y cuando sí existían formas de escritura, normalmente usaban como códices o símbolos. Muchas de estas historias tenían relación con la religión, los dioses, la naturaleza y el origen del ser humano. También se notaba mucho la conexión con la naturaleza, por ejemplo, el sol, el maíz, la lluvia y los animales que aparecían constantemente, porque eran elementos importantes para la civilización prehispánica. Otra gran característica que considero que es muy importante es que la mayoría de las obras eran anónimas. O sea, no se sabía exactamente quién las escribió porque eran conocimientos colectivos de la comunidad. Y las culturas que más destacaron y que más fueron visibilizadas fueron la maya, la mexica o azteca y la inca. Cada una tenía diferentes formas de transmitir y compartir sus historias, creencias y leyendas. Y, por ejemplo, los mayas desarrollaron textos muy importantes. Uno de los más conocidos es el Popol Vuh, que es el libro más considerado que es sagrado de los mayas. El Popol Vuh cuenta cómo se creó el mundo y cómo surgieron los seres humanos. Algo que nos llamó muchísimo la atención es que según esta obra, los dioses intentaron crear al hombre varias veces hasta hacerlo de maíz. Esto tiene mucho sentido, Alejandra, porque el maíz era un alimento fundamental para las culturas mesoamericanas. Entonces no era solo comida, también tenía un significado espiritual y cultural. Claro, a mí se me hizo muy interesante cómo trataban de explicar cosas como el origen de la vida, los fenómenos naturales a través de relatos y mitos, porque era una forma de ellos de tratar de entender y compartir el mundo con los demás. Sí, Carlos, eso es muy interesante, porque aunque esos textos eran muy antiguos, actualmente todavía reflejan muchas ideas que siguen siendo importantes, como lo es la identidad cultural y el respeto por la naturaleza. Sí, fíjate que yo creo que al menos todos consideramos que es muy importante valorar esta literatura, porque representa las raíces de muchas culturas latinoamericanas. Y pues a veces conocemos más sobre otras literaturas como la europea y terminamos dejando de lado todo lo que existía aquí antes. Exacto, Denise, como mencionas. Y además, muchas de esas historias sobrevivieron gracias a personas que las recopilaron después de la conquista, porque varias tradiciones se perdieron con el tiempo. En nuestra opinión, la literatura prehispánica no solamente sirve para conocer el pasado, sino también para entender cómo pensaban y vivían las civilizaciones. Claro, y aunque algunas obras pueden parecer difíciles al principio por el lenguaje o la forma en las que están escritas, las ideas que representan o quieren dar a entender en realidad se vuelven muy interesantes cuando se comprende el contexto histórico y cultural en el que fueron creadas. Realmente conocer la época y las costumbres y la manera de pensar de los acontecimientos que ocurrieron en ese momento ayuda a entender mejor el mensaje y la intención del autor. Bueno, fue un tema demasiado interesante, pero lamentablemente ha llegado a su fin. Esto fue todo por nuestro podcast sobre la literatura prehispánica. Esperemos que haya sido de su agrado, les haya gustado y que hayan aprendido un poco más sobre este tema que consideramos que es muy importante y agradecemos su atención. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias. Gracias.